Buenas noches. En este video se presentará lo, lo consultado en el foro acerca de la evolución de la hacienda colonial en el Valle del Cauca, de la asignatura Política y Sociedad de Santiago de Cali, el Grupo B. En el siguiente video se presentará la respuesta a las dos preguntas planteadas en el foro por la profesora acerca de la evolución de la hacienda colonial Valle del Cauca, como lo mencionaba antes, como primera medida, donde además se dará al final una conclusión u opinión con respecto al libro. Todo esto basado en la lectura dada por la profesora: Origen y formación del ingenio azucarero industrializado en el Valle del Cauca. Antes de comenzar, se dará una primera introducción en la que dice que los procesos de cambio en el Valle del Cauca con respecto a la hacienda han sido muy notorios con el pasar del tiempo, debido a las diversas situaciones que han llevado a la fragmentación de estos terrenos o en algunos casos su reestructuración. Como gran ejemplo, podemos ver haciendas como La María o el Triángulo Azucarero del Valle o los ingenios azucareros, los cuales son muestra de los grandes terrenos que poseían nuestras generaciones pasadas y que sobre ella formaron el valle que hoy conocemos social, económico y político. Eh, Antes de comenzar esta lectura me gustaría citar parte del libro, el cual dice: la primera parte del libro, la sociedad vallecaucana de la segunda mitad del siglo XIX engendra una estructura social donde se conjugan elementos de la vieja estructura colonial, como también elementos de una estructura social emergente, construida a partir de cambios políticos y económicos que se generaron con el proceso republicano desde la independencia. Si bien no podemos llamar burguesía, pero sí tiene una tendencia hacia ella. ¿Qué nos quiere decir esto? Nos da a entender que estas sociedades o comunidades de haciendas antiguas llevaban un proceso de reestructuración de estas, las cuales se centraron en dar prioridad a las riquezas y a los beneficios políticos y económicos que tendrían con el manejo de sus tierras, lo cual lleva una tendencia a lo que se conoce como burguesía en la edad feudal en Europa, pero que no se llegó a ella en gran parte por la existencia de guerras y los acuerdos que detenían estas tierras. Además, en este libro se centra en grandes haciendas como las de la familia Eder, la Manuelita, la Rita, Huengue y Guavito, en donde podemos presenciar sus genealogías de tierras y ver los cambios que estas han tenido. Podemos presenciar la genealogía de la hacienda Huengue, la genealogía de la hacienda Guavito, la genealogía de la hacienda Manuelita, las cuales son genealogías muy extensas que vienen desde siglos pasados, donde todo se reestructuraba, que el primer propietario era un solo dueño. Este dueño administraba sus tierras y lo que pasaba era que con la muerte del dueño, al tener sus hijos, que generalmente eran grandes hijos, familias de 10, 11 personas, se dividían estas tierras. En algunos casos, los hijos conservaban sus tierras, o dado el caso de otros hijos, lo que hacían era que fragmentaban estos grandes terrenos, los subdividían en parcelas, en plazas, y lo vendían a otras personas, perdiendo así el patrimonio histórico, se podría decir, de, del padre, pero que se lograba recuperar. Como vemos al final, el árbol genealógico se extiende, pero termina en unas agropecuarias o industrias, las cuales buscan volver a unir todos estos lotes, volver a, o sea, ya no desarrollar, sino unirlos para crear lo que hoy se conocen como como los ingenios azucareros, grandes industrias de ganado, eh, cosechas de cultivos, los cuales formaron esas grandes industrias para lo que conocemos hoy en el valle. Además, estas familias con sus diferentes cultivos de tabaco, la imagen de arriba a la izquierda, arroz a la derecha, eh, uva o demás legumbres, fueron puntos de inflexión pequeños para el crecimiento en el valle. O sea, fueron primeros avances, pero todo eso se dio a que estas familias encontraron en la caña de azúcar eh, un gran progreso económico, el cual brindó un punto de inflexión hacia el enriquecimiento y crecimiento tecnológico del departamento, siendo importantes estos procesos para la unificación de lo que hoy conocemos como
lo he mencionado anteriormente, los grandes ingenios azucareros que brindan desarrollo y progreso a nuestro departamento. Ya entrando en materia, la primera pregunta que planteaba la profesora es acerca de qué incidencia tuvieron las guerras de la independencia en Colombia en la evolución de la hacienda colonial en el Valle del Cauca. A esto respondemos que con respecto a la lectura, encontramos diferentes causas las cuales llevaron a que nuestras haciendas del Valle del Cauca tuvieran esta evolución. Como primera característica tenemos un aspecto económico, el cual se centró en la masiva participación de parte de los hacendados en ellas, los cuales con sus bienes como cultivos, como alimentación, casas en haciendas para resguardo y vivienda de soldados, minería para fuentes de recursos y canjes entre ellos mismos, ganado y animales como parte de alimentación y transporte, en este caso caballos, además de ofrecer a sus empleados que eran esclavos, o sea, ofrecían empleados como, o sea, esclavos para la guerra, en algunos casos los prestaban. Al tener los esclavos como el servicio de la guerra, se presenta también la liberación de estos, se presenta en algunos casos un descuido en la hacienda, entonces eso hace que ella quiera cambiar y crecer, y una evolución. Además de esto, algunos esclavos empiezan a exigir en algunos casos sus derechos y un denominado valor por sus servicios, lo cual llevó a un tercer punto, que es un cambio en las relaciones sociales esclavo-hacendado. Ellos ya querían dar un mayor punto, donde formaron los denominados terrasgueros, los cuales eran empleados que estaban divididos en esas tierras de los hacendados, los cuales cuidaban y defendían a cambio de un pago hacia ellos, o en algunos casos con los frutos de las tierras que se producían, lo cual generaba en algunos disgustos en algunos casos. Eso lo podemos tomar como la respuesta a la primera pregunta. La segunda pregunta plantea de qué cambios se presentaron a partir de la segunda mitad del siglo XIX en cuanto a la tenencia, uso y relaciones laborales en la hacienda. Nuestra respuesta es que en cuanto a los cambios que se tuvieron en estos ámbitos, fueron los que encontramos con un mayor cambio en lo que se puede denominar como los acuerdos de palabra, ya que en la antigüedad no se presentaba ningún documento escrito o autenticado, debido a las épocas, y donde se acordaban las divisiones de los terrenos a la prestación de servicios. Solo se utilizaban pequeños escritos en los cuales se depositaba la confianza entre los acordantes. A continuación se mostrará una parte del libro que presenta un contrato de palabra, pues en este caso escrito, el cual menciona: Jesús Cardona, mayor de edad y vecino del distrito de Bugalagrande, por el presente declaro que en esta fecha he vendido al señor Eduardo Villa para los señores Cauca Valley Agricultural, una mejora consistente en caña de azúcar, platanera, aguacatal y casa de habitación, la que mide aproximadamente 6 plazas y la que he cultivado ya para 8 años con arrendatario de la hacienda del Guavito, en el distrito de Zarzal, donde está ubicado y es propiedad de los citados compradores. El precio de esta es de 5.000 pesos, suma que tengo recibida mi entera satisfacción del expresado señor Villa. Cedo pues de hoy en adelante todos mis derechos que como arrendatario he tenido en ella hasta esta fecha. Para constancia firmo el presente ante testigos en el Guavito los 17 días del mes de septiembre de 1912. A ruego de Jesús María Cardona por no saber escribir, Feliz Blandón. Podemos ver que son escritos de personas incluso analfabetas en este caso, que solamente tenían recursos de palabra. O sea, todo esto se fue reestructurando y fue haciendo que las haciendas en el valle tuvieran más sentido. O sea, estas haciendas ya con acuerdos de palabra, en este caso con los terrasgueros habían acuerdos ya de cuestiones de salud, cuestiones ya de división de terrenos más formales, cuestiones de, digamos, porcentajes en los cultivos, lo que llevó a que estos cambios lograran un beneficio para el valle, o sea, un beneficio para el valle y además a nivel nacional. O sea, demás haciendas en el país fueron creciendo con este mismo método y llevaron a la reestructuración. Como conclusión, podemos concluir que con el pasar del tiempo, los cambios presentados en la hacienda colonial fueron positivos, ya que estos llevaron a, como le he mencionado en el video, una reestructuración de la convivencia y el desarrollo social de este departamento. Sus grandes cultivos y hacendados llevaron a que nuestro departamento fuera conocido a nivel mundial, con el cultivo de caña de azúcar, lo que generó un gran interés en poder conocer más de él, y así lograr inversiones y unificaciones para denominar lo que es nuestro Valle del Cauca hoy en día, una tierra única y llena de oportunidades.
Agradecemos por la atención en este video y esperamos que sea de su agrado para el desarrollo de la clase. Gracias.